Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal, pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen. Eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Mundo Curioso PT1. Hombres Lobo. Landon estaba perdido en su pensamiento, caminando mecánicamente hacia la salida. Había dejado de buscar a Barrow y reflexionó sobre lo que acababa de escuchar. Eso tiene sentido. Landon pensó en todas las peculiaridades que había notado. El aura bestial, los colmillos y las garras, los ojos rojos que había visto en el niño Scott en el bosque. Pero luego pensó en la chica que había pasado de coyote a humana. ¿Podría ser una cambiaformas? O tal vez un hombre lobo coyote si eso existe. Como el hijo de un humano y un coyote, el joven hizo una mueca ante el extraño, pero posiblemente plausible pensamiento. ¿Cómo diablos podrían reproducirse? Landon comenzó a imaginar escenarios extraños para darle sentido a su teoría. De todos modos, no importa por ahora. He aprendido un poco más sobre el mundo. Landon comenzó a recopilar toda la información que tenía. ¿Podría ser un mundo como Crepúsculo o Harry Potter? Harry Potter está ambientada alrededor de la década de 2000 y en Inglaterra, por lo que es poco probable, pero Landon estaba algo repelido por la idea de seres inmortales chupasangres que se asemejan a humanos muy pálidos. Es demasiado pronto para intentar sacar conclusiones, todavía no tengo suficiente información. Landon negó con la cabeza, dejó de pensar en ello y abandonó la escuela. Landon volvió a subir a su coche y regresó al hospital. Se sentó en la recepción, todavía con el rostro cubierto por la capucha. Hasta el momento ha habido algunos heridos leves y otros accidentes menores, pero no hay emergencias graves. ¿Puedo relajarme por ahora? Landon se hundió en su asiento con un suspiro. Los llamativos ojos gris verdosos del joven observaban a las personas que lo rodeaban. Los pacientes con sus seres queridos, las enfermeras charlando entre ellos, las familias preocupadas o aliviadas y consoladas. Lo observó todo como un observador, sintiéndose como un intruso. Después de todo, Landon no tenía familia ni un solo amigo. En ese breve momento se sintió solo. Landon sacudió lentamente la cabeza. Así debe ser, es lo mejor. Landon sabía que todo requería sacrificios. Era solo su turno, eligiendo la vida y la felicidad de los demás sobre la suya propia. Le esperaba una vida de soledad. Landon lo sabía. HMPFHHH, suspiró, dejándose dormir unos minutos. Después de todo nadie lo necesitaba. Dos ojos verde avellana miraron al frente, perdiéndose en el horizonte, una tormenta de pensamientos arremolinándose detrás de sus claras pupilas. ¿Hay alguien, una persona conectada a ese fuego azul? Ella no sabía dónde ni por qué, pero en el fondo, instintivamente sabía que esta deducción era correcta. Lydia, Lydia. Gritó Stiles. El joven logró escapar del entrenador y vio a su amigo pelirrojo en la distancia. La niña en cuestión estaba parada frente a la entrada de la escuela, mirando el estacionamiento de adelante, parada quieta. Hola Lydia, el joven llamó mientras se acercaba a Lydia, corriendo. Lydia, ¿estás bien? Preguntó Stiles, tratando de seguir su mirada, pero no vio nada fuera de lo común. La joven volvió a sus sentidos. Sí, estoy bien. Lydia volvió su mirada hacia su amiga, pero los ojos color avellana de la niña traicionaron otros sentimientos. Siempre observador, Stiles notó. Le puso una mano en el hombro y le preguntó: Lydia, ¿estás segura de que estás bien? Preocupado, supo que desde que ella se convirtió en Banshee, la niña había estado soportando mucho en silencio. La niña miró por última vez al estacionamiento antes de darse la vuelta y asentir. Sí, no te preocupes, vayamos a buscar a Scott y a los demás para ver si hay alguna noticia. Stiles no lo presionó y simplemente asintió. Los dos se acercaron a la entrada donde vieron salir a los otros cuatro. Barrow no está aquí, no encontramos su olor por ninguna parte. Habían registrado toda la escuela pero no encontraron rastros de su olor. ¿Qué? Eso no es posible. Lydia sintió que estaba en la escuela, respondió Stiles, confundido por la situación. Uno de los gemelos habló. Tal vez Lydia se equivocó, tal vez malinterpretó sus visiones de alma en pena, o tal vez tenía razón cuando sintió a Barrow, pero él se fue mientras tanto. Quizás la policía tenga alguna información nueva. Stiles escuchó sus palabras sin estar convencido.
No, la policía no lo encontró, la pista del centro comercial no encontró nada. Debería estar aquí, es el lugar más lógico dado su pasado, pensó, antes de recurrir a Lydia y pedirle un último cheque. Lydia, ¿estás segura de que sentiste que Barrow estaba en la escuela? La mente de la joven todavía estaba algo alejada, pero ella respondió de todos modos. No lo sé, sentí que estaba en la escuela, pero tal vez se fue. Está bien, ¿y puedes sentir dónde está ahora? Preguntó, no queriendo darse por vencido todavía. No, no lo sé, no me llega nada, dijo Lavansee en voz baja. Stiles suspiró y decidió darse por vencido. Scott dio un paso adelante y habló. Muy bien, detengámonos aquí por hoy, hemos hecho todo lo posible. Descansemos, tal vez mañana tengamos mejor suerte. Todos escucharon sus palabras y se fueron uno por uno, dejando solo a Scott y Stiles. ¿Quieres que te lleven? Pondré tu bicicleta atrás. Stiles le ofreció a su mejor amigo. Scott dudó por un momento, luciendo un poco incómodo. ¿Qué pasa? ¿Hay un problema? No, es solo que no me voy a casa, me esperan en otro lugar, así que, dijo Scott, tropezando un poco con sus palabras. Stiles sonrió al ver a su avergonzado amigo de cabello castaño. ¿Te esperan? Preguntó, una sonrisa astuta en su rostro. Sí, estoy invitado a cenar en casa de la familia de Kira, el joven sonrió sinceramente. Stiles hizo algunos comentarios burlones, feliz por su amigo a quien consideraba un hermano y que poco a poco estaba empezando a alejarse de su primer amor. Tomaron caminos separados. El sol se ponía sobre Beacon Hills, dando paso a una noche que sería todo menos pacífica. Allison Argent estaba en la oficina de su padre, sentada frente a la computadora, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla con respecto a las moscas sobrenaturales. Todo el mundo conocía la historia de las moscas que salían del pecho de Barrow antes de que matara a quienes lo rodeaban y escapara, pero la mayoría de la gente pensaba que era solo eso, una historia, algo que hacía a Barrow aún más aterrador. Pero realmente sucedió. Allison estaba navegando por el bestiario de su familia sobre moscas sobrenaturales. La familia de Allison era antigua y estaba profundamente conectada con el mundo místico. La familia Argent. Este mundo es mucho más grande y peligroso de lo que Landon jamás había imaginado. Los hombres lobo han existido durante mucho tiempo y un humano puede transformarse en un hombre lobo al morderlo o, a veces, rascarlo. Pero no la mordedura de cualquier hombre lobo, la mordedura de un alfa, un hombre lobo más poderoso, más bestial, más dominante, reconocible por sus ojos rojos. Los hombres lobos se dividen en tres categorías. Alfas, que son los líderes de la manada. Betas, que forman parte de la manada y obedecen al alfa. Y omegas, que son lobos solitarios sin manada o los miembros de menor rango de una manada, a menudo irrespetados e incluso intimidados dentro de algunas manadas de hombres lobo. Los hombres lobo viven en manadas, se esconden entre los humanos y se parecen a ellos en casi todos los sentidos excepto en sus habilidades. Primero, las características de un lobo, pelaje parcial, garras y colmillos. Luego, fuerza sobrehumana cercana a 1 tonelada para los más fuertes. Agilidad y velocidad sobrehumanas, capaces de realizar hazañas y saltos al borde de lo imposible, y capaces de correr hasta 60 km por hora, superando el récord del hombre más rápido del mundo Usain Bolt, a 38 km por hora. Sentidos y visión sobrehumanos, incluso visión infrarroja, capaces de oler sangre desde 300 metros de distancia y ver en la oscuridad. Y además, una de las cosas más importantes y únicas de los hombres lobo es sin duda su curación sobrehumana. Un hombre lobo puede curarse de una lesión grave no sobrenatural en unas pocas horas, e incluso puede volver a crecer una extremidad siempre que se vuelva a unir. El proceso es más lento, pero solo lleva unos días. Ser hombre lobo tiene ventajas increíbles, pero no solo eso, es una raza mística y reservada, por supuesto, sino una raza que proviene de la naturaleza. Todo tiene sus debilidades, sus desventajas y sus contramedidas naturales. Para los hombres lobo, se conocen tres. Primero, su sed de sangre. Los hombres lobo tienen una tendencia muy alta a perderse de ira, a perder el control, sin mencionar la luna llena, lo que mejora las capacidades físicas de cualquier hombre lobo, pero también aumenta en gran medida su bestialidad, su sed de sangre y sus instintos asesinos.
El siguiente es el acónito, la contramedida natural para todos los hombres lobo, una planta altamente tóxica que se presenta en muchas formas y variantes. No causa daño a un ser humano cuando se ingiere, pero es uno de los venenos más dañinos para un hombre lobo e incluso puede matar a uno dependiendo de la dosis y la toxicidad de la variante vegetal. Un hombre lobo puede curarse de ello, pero no por sí solo ni por sí mismo. Requiere técnicas como quemar la herida u otros métodos. Y el último es el fresno de montaña, que en realidad no es una contramedida natural solo para los hombres lobo. Es simplemente una contramedida natural contra todos los seres sobrenaturales. Es una ceniza que repele y crea una especie de protección contra seres sobrenaturales. Puedes colocarlo alrededor de ti mismo o alrededor de un enemigo sobrenatural si puedes, y crea una cúpula impenetrable para cualquiera que no sea humano. Hay algunas historias que dicen que ciertas especies especiales no pueden contenerse, o que alguien con una inmensa fuerza de voluntad puede romper la barrera por la fuerza. Pero la ceniza de montaña solo detiene lo sobrenatural, si un humano está con ellos, puede destruir fácilmente la barrera para ellos. Todo lo que se necesita es que el fresno de montaña ya no forme un círculo. Solo una pequeña abertura, y el fresno de montaña no tiene ningún efecto. Si la ceniza no está conectada en círculo, cuadrado o cualquier otra forma en el suelo, si los extremos no están unidos, entonces la ceniza de montaña es inútil. Los hombres lobo tienen otra peculiaridad, el color de sus ojos. El rojo significa alfa, pero hay otros dos colores. Amarillo brillante y azul helado. Si un humano se transforma en hombre lobo por primera vez, el color de sus ojos en forma humana no cambiará, pero sus ojos de lobo serán de color amarillo brillante y podrán permanecer así por el resto de su vida. A menos que el hombre lobo tenga sangre en las manos, sangre inocente. Algunas leyendas dicen que cuando un hombre lobo quita la vida a un inocente, sin importar el contexto o las razones, su alma cambia, se contamina y sus ojos adquieren ese tono azul helado. Y esa marca, esa prueba de su crueldad, los seguirá para siempre a menos que el hombre lobo se convierta en un alfa, convirtiendo sus ojos en un rojo escarlata, parecido a la sangre. Lo sobrenatural no es una ciencia exacta. Después de todo, es naturaleza. Hay evoluciones, mutaciones, desviaciones incluso en lo sobrenatural, misterios, incógnitas que aún no se han explorado por completo. Por ejemplo, algunos lobos especiales pueden incluso transformarse por completo en lobos. Tienen acceso a una transformación mucho mayor, no solo a un híbrido humano-lobo. E incluso hay casos desviados de transformación entre hombres lobo, como un híbrido más lobo que humano, de más de 2 metros de altura, un ser perdido en su bestialidad mientras se niega a sí mismo, sin convertirse ni en humano ni en lobo, sino en una extraña fusión de los dos, una abominación. Los hombres lobo han tenido una inmensa sed de sangre y una gran tendencia a sucumbir a la ira. Muchos nuevos hombres lobo, sin darse cuenta de este detalle, cometieron masacres en su primera noche de luna llena si nadie los guiaba. Los hombres lobo necesitan un ancla, algo a lo que unir a su humanidad, permitiéndoles controlarse. Aquellos que se dominaran mejor podrían incluso salir en noches de luna llena sin que eso tuviera ningún efecto sobre ellos. Los hombres lobo representaban la mayor parte de lo sobrenatural, eran lo principal en lo que uno se convertía cuando era mordido, pero no el único, lejos de él. Scott y sus amigos ya se habían topado con estos casos especiales, como Malia, la chica que transformaron en humana, ella era un hombre lobo coyote, o el año pasado cuando tuvieron que descubrir la identidad y luchar contra un cánima, una especie de lagarto, con escamas que cubren todo su cuerpo, ojos de reptil, colmillos con un veneno paralizante y una poderosa cola que podía cortar barras de metal. Un enemigo mucho más poderoso que el hombre lobo promedio. Pero nuevamente, la naturaleza equilibró esto dándole límites y debilidades inherentes. De hecho, el cánima era una especie de anomalía sobrenatural que aparecía en una persona que sufría una profunda angustia emocional. Y cuanto más tiempo pasaba la persona en la forma cánima, más este lado se apoderaba de su identidad, borrando lentamente su lado humano. Además, uno de los mayores límites del cánima era que su instinto más profundo era servir a otra persona, alguien que quisiera guardar rencor o venganza.
Los Kanima respondieron a su llamado y se convirtieron en sus sirvientes, llegando incluso a formar parte de este nuevo amo que lo controlaba, como una extremidad extra que podían sentir y controlar en su mente. Y ahí es donde yacía la trampa. Scott y sus amigos descubrieron que el maestro de Kanima también se convirtió lentamente en Kanima y el ciclo continuó. La propia Lydia también es un caso especial. Fue mordida por el mismo alfa que transformó a Scott, pero no cambió, no se convirtió en un hombre lobo, al menos no al principio. Comenzó a tener trances y se encontró en escenas del crimen llenas de cadáveres que la policía aún no había descubierto. Comenzó a ver cosas, a escuchar susurros y a predecir cuándo y dónde atacaría el peligro. Se convirtió en Banshee, una mujer que gritaba según su traducción. Una Banshee está íntimamente ligada a la muerte y tiene la capacidad ofensiva de emitir un grito penetrante que, si se controla y entrena, puede incluso herir o matar a un hombre lobo. Y todo esto eran solo algunos de los elementos en la superficie de este iceberg sobrenatural. Hay cosas mucho más extrañas y curiosas que pueblan este mundo. En este mundo, la mayoría de los humanos no eran conscientes de lo que sucedía detrás del velo. Vivieron sus vidas, ajenos al hecho de que no se les consideraba más que presas. Al menos, la mayoría de los humanos lo eran. Pero a lo largo de los siglos, algunos notaron lo extraño, aprendieron el secreto, sabiendo que muchos seres sobrenaturales habían perpetrado muchas masacres y matanzas sin tener en cuenta la vida humana. Este conocimiento los llenó de fría ira. Estos humanos, conscientes del mundo sobrenatural, se unieron bajo el mismo objetivo. Observaron, analizaron, recopilaron información, aprendieron sus debilidades, se capacitaron y prepararon. Nacieron los cazadores, siguiendo a los hombres lobo, armados con armas recubiertas de acónito, colocando trampas con fresno de montaña. Los lobos se convirtieron en presa, y con la llegada de las armas de fuego, por primera vez, ya no eran los hombres lobo ni ningún otro ser sobrenatural los que tenían la ventaja. Allison formaba parte de la familia Argent, una de las familias de cazadores más antiguas y prestigiosas. Cazaban principalmente hombres lobo, pero también cualquier ser sobrenatural que representara una amenaza. Beaconillos había visto varias manadas y había sido visitado por diferentes seres sobrenaturales, pero siempre había estado firmemente en manos de la familia Ale, una familia de hombres lobo muy antigua y respetada. Pero también eran bastante pacíficos, hicieron un pacto de paz con los Argent. Los Ale no atacarían a ningún inocente o cazador a menos que fueran atacados primero, y los Argent no interferirían en sus asuntos, manteniéndose fuera de su camino. El acuerdo siempre había sido respetado por ambas partes, que se llevaban bastante bien. Los Ale se convirtieron en los protectores de Beacon, al menos hasta hace unos 10 años. Hace una década, la familia Ale perdió trágicamente la vida en un incendio. La matriarca, los hombres lobo más poderosos y respetados de la familia, e incluso los más jóvenes de algunos de los niños, murieron dejando solo 2 supervivientes conocidos. Derek Ale, que estuvo ausente de la casa ese día, y su tío Peter Ale, que apenas sobrevivió al incendio, aunque apenas arde en 3er grado, por todo el cuerpo, entraron en coma prolongado. El joven Derek, de 17 años en ese momento, decidió abandonar la ciudad y solo regresó unas pocas veces para visitar a su tío. Aparte de eso, no quería tener nada más que ver con Beacon Hills, dejando atrás esta ciudad. Pero hace apenas un año, su hermana Laura Ale, a quien creía muerta, había regresado a Beacon Hills. Derek, impaciente por ver, no perdió el tiempo y regresó a Beacon Hills, solo para descubrir el cadáver de su hermana. Ella había sido asesinada por un hombre lobo, pero dadas las enormes marcas de patas en el suelo y el largo y ancho del rasguño, era más un monstruo que un hombre lobo común y corriente. Un nuevo alfa había aparecido en la ciudad, estaba realizando masacres despiadadas, aterrorizando a la ciudad. Su hermana Laura era alfa, y cuando un hombre lobo mata a un alfa, él mismo se convierte en alfa. Derek entendió que el asesino de su hermana era este alfa, y no fue el único que persiguió a esta bestia. La familia Argent se enteró de la noticia de las masacres, reconociéndolas como obra de un hombre lobo. También regresaron a Beacon Hills. Bestiario de hombres lobo, aquí XXXX.
Mundo Curioso PT2, reanudar el próximo capítulo será un currículum de Teen Wolf. Fue por esta época cuando comenzó la nueva vida sobrenatural de Scott. Una noche, mientras estaba con su amigo de toda la vida Stiles, estaban explorando el bosque jugando a los detectives, buscando un cuerpo, o al menos la mitad de uno. El de Laura Ale. Pero no eran los únicos en el bosque. Además del sheriff y los policías que también buscaban el cuerpo, había una bestia, completamente cubierta de pelo, de 2,5 metros de altura, capaz de pararse sobre dos piernas pero corriendo a cuatro patas, con inmensas garras y ojos rojos sangre. El alfa también estaba en el bosque. Vio a Scott y decidió morderlo, convirtiéndolo en un hombre lobo. Y después de mucha confusión, un agradable desconcierto por sus nuevas habilidades sobrehumanas, el descubrimiento de lo sobrenatural gracias a las investigaciones de Stiles, un complicado romance con Allison Argent cuando descubrió lo que hacía su familia, continuó amándola a pesar del peligro inminente de su muerte si se descubriera su identidad. Además de una relación mentor-aprendiz, llena de desconfianza y confianza, dinámica amigo/enemigo entre Scott Cale y Derek Ale, mientras ambos luchaban y buscaban al alfa. Scott finalmente logró descubrir la identidad del alfa. Peter Ale. Después del incendio, Pedro se convirtió en nada más que un cadáver consumido por las llamas, un ser desfigurado cuya carne fue quemada hasta los huesos. Su cuerpo era un paisaje de pesadilla de carne carbonizada, agrietada y ampollada. Cada centímetro de su piel, si todavía se podía llamar así, era un mosaico de horribles cicatrices, donde la carne se mezclaba con tejido muerto en un horror interminable. Los restos de su rostro eran una máscara grotesca de dolor perpetuo. Siendo un hombre lobo, tenía increíbles habilidades curativas que lo mantuvieron despierto durante todo su coma, un período durante el cual podía sentir su cuerpo pero no podía controlarlo, repitiendo una y otra vez la fatídica noche que lo puso en ese estado. Durante 10 largos años permaneció atrapado en ese cuerpo mutilado, encadenado a una cama de hospital en coma. Pero su mente, cruelmente despierta, no encontró descanso. Encerrado en la oscuridad de su propia conciencia, gritó en silencio, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. El dolor era su único compañero, una agonía ardiente que nunca disminuyó, royéndole como ácido, devorando su mente con tanta seguridad como el fuego había devorado su cuerpo. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la locura se infiltró en él, envolviendo su mente como una serpiente viciosa hasta que no quedó lugar para nada más que odio, rabia y una sed de venganza que todo lo consumía. Abandonando gradualmente su humanidad, convirtiéndose en una grotesca abominación de hombre y bestia, su poder creció con su locura hasta que un día fue lo suficientemente fuerte como para recuperar el control de su cuerpo. Comenzó su venganza. Primero, necesitaría el poder de un alfa. Atrajo a su hermana, de quien sabía que había escapado de la casa durante el incendio, siendo la única mujer superviviente de la familia Ale. Ella había heredado el poder del alfa de la matriarca Ale. Le tendió una trampa y la atrajo a Beaconillos antes de matarla y tomar su poder, a pesar de los lazos de sangre que los unían, a pesar de que Peter, siendo su tío, la había visto crecer y la amaba como a su propia hermana. Lo que quedaba de Peter Ale no era más que odio infinito y locura vengativa. No sabía quién había iniciado el incendio, por lo que comenzó cazando y rastreando a cualquiera relacionado con los incendios de alguna manera. Mató a una veintena de personas en menos de un mes. La policía y los medios atribuyeron estos asesinatos a una bestia salvaje, sin saber la verdad. La familia Argent se dio cuenta de los incidentes y decidió investigar. Allison no estaba al tanto de lo que realmente hacía su familia, pensando que vendían armas al Estado y a las fuerzas policiales, pero vio las rarezas. Llamaban a su familia en medio de la noche, los hombres llegaban a la casa fuertemente armados y se marchaban con su padre, Chris Argent, mientras su madre ignoraba sus preguntas o le decía que no se preocupara demasiado, que estaba pensando demasiado. Victoria Argent no quería que su hija aprendiera lo que hicieron tan temprano, no a una edad tan temprana. Se propuso no permitir que los asuntos familiares afectaran la juventud de su hija. Allison, sin embargo, siguió sospechando y comenzó a investigar, reuniendo fragmentos dispersos de verdad y pistas aquí y allá.
Poco a poco comprendió lo que realmente estaba pasando, aunque dudó en creerlo. Al final fue su tía quien le dijo la verdad, confirmando lo que ya sabía. Su tía, Kate, a quien consideraba una hermana, una mujer tan hermosa como mortal, descubrió la identidad de Scott. Ella ideó un plan para distorsionar el secreto de Scott, haciéndolo parecer un espía allí para vigilarla y matarla si fuera necesario. Logró hacer creer a Allison en su traición, moldeando gradualmente a su sobrina a su propia imagen, una cazadora que no debería mostrar piedad hacia los lobos. Allison, a pesar de su enojo hacia Scott, no quería matarlo, para gran furia de su tía, quien decidió hacerlo ella misma, justo enfrente de Allison. Se acercó al joven que nunca había hecho daño a ningún inocente, cuyos únicos crímenes fueron caminar por el bosque la noche equivocada y enamorarse de la persona equivocada. Apareció el patriarca de los Argentes, tomó su arma y detuvo a Kate. Él había aprendido lo que ella había hecho, todo lo que ella había hecho. Ella había descifrado el código. Incluso los cazadores siguen las reglas. Los cazadores, al menos los de la familia Argent, solo rastrean a aquellos que tienen sangre inocente en las manos. Kate había cometido un crimen imperdonable, que probablemente no fue el único. De hecho, fue Kate detrás del incendio de esa casa. Ella se había seducido y se había ganado la confianza del joven Derek en ese momento y había recopilado información de él, preparando su plan. Bloqueó todas las salidas de la casa y le prendió fuego en un día que sabía que todos estarían allí, perdonando solo a Derek, queriendo ver su juguete vivir en la soledad y la desesperación. Y luego apareció. Una bestia humanoide completamente cubierta de pelo, de más de 2,5 metros de altura, con ojos rojo escarlata y una sonrisa alegre que prometía una muerte horrible. Las 4 personas se volvieron hacia el alfa, listas para luchar. Apareció el alfa, y después de 10 años de dolor, con quemaduras grabadas en su alma que nunca podría eliminar, estaba realmente feliz porque estaba cara a cara con el responsable del incendio de la familia Ale. Con facilidad, Peter derribó a cada uno de los miembros presentes uno por uno y agarró a Kate por el cuello. Peter había esperado este momento durante tanto tiempo, pero no estaba completo. Faltaba una cosa. Le ordenó que se disculpara por todo el daño que había causado. Esta hermosa y orgullosa mujer, que despreciaba a los hombres lobo, no dijo una palabra. Peter apretó su garganta. Ella pidió perdón débilmente. Pero sus palabras fueron cenizas en los oídos de Peter. Le arrancó la garganta con un solo golpe de garras. Se volvió hacia Jason, pero Scott intervino. Derek se unió a ellos. Scott le gritó a Jason que corriera y juntos lucharon contra el alfa, pero él era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado feroz. Peter había abandonado la mayor parte de su humanidad por más poder. No podía ser derrotado solo por ellos dos. Pero Derek, por muy amargado y solitario que fuera, Scott no estaba solo. Nunca está solo, siempre acompañado de su amigo de toda la vida Stiles. Nunca muy lejos de Scott, y este era el caso ahora. Stiles llegó al lugar del enfrentamiento, acompañado por el no tan útil Jackson Whitmore, el novio de Lydia en ese momento. Stiles sabía que no sería de mucha ayuda contra Alpa, así que vino bien preparado. Los dos niños sostenían botellas de líquido inflamable que se encendían al entrar en contacto con el aire. Tomaron por sorpresa a Peter, que no lo esperaba, y lo quemaron vivo. Y la historia se repitió, el hombre fue así derrotado por lo mismo que ya lo había derrotado una vez antes. Terminó tirado en el suelo, carbonizado de la misma manera que lo había estado hace 10 años. Todos suspiraron aliviados. La bestia que había aterrorizado a Beacon Hills, uno de los peores hombres lobo que jamás haya existido, el alfa, fue derrotada. Allison besó a Scott en el calor del momento, prometiendo así continuar su complicado romance digno de Romeo y Julieta. Derek se acercó a los restos carbonizados de Peter, que todavía estaba vivo pero fumando, y acabó con la vida de Peter, reclamando el poder que pertenecía a los Ales. Es cierto que Peter también era un Ale, pero Derek ya no lo veía como una familia, no después de lo que le había hecho a Laura por el poder. Levantó la cabeza y aulló a la luna, un rugido que resonó por todo el pueblo, haciendo saber a todos los seres vivos de Beacon Hills. Había surgido un nuevo alfa.
Derek se tomó el tiempo para enterrar el cuerpo de Peter detrás de la casa Ale, la única forma de respeto que le concedió, sin saber cuánto subestimaba la astucia de su tío, a pesar de su locura, pero esa es una historia para mucho más tarde. Esta fue solo una de las muchas aventuras que experimentaron Scott y sus amigos. Más tarde tuvieron que enfrentarse al expatriarca de la familia Ale, el abuelo Argent, uno de los cazadores más crueles, astutos y despiadados que jamás haya existido. Conspiró en secreto contra Scott y sus amigos mientras estaban preocupados por una nueva criatura en Beacon Hills, una extraña bestia que mataba a personas aparentemente elegidas al azar. Finalmente descubrieron que esta bestia era un Cánima y estaba bajo el control de alguien. Luego se enteraron de que Cánima era Jackson, el exnovio de Lydia. Le había rogado a Derek que lo mordiera para poder convertirse también en un hombre lobo. Anhelaba el poder, sin darse cuenta de las condiciones y riesgos como la sed de sangre o peligros como los cazadores. Celoso de las habilidades de Scott, Jackson solo quería ser más de lo que era, mejor en el lacrosse, el deporte insignia de Beacon Hills, y más famoso. El niño siempre se había definido a sí mismo por cómo lo percibían los demás, viviendo una vida superficial. Un profundo malestar lo mordió desde adentro, y sucedió lo inesperado, la mordedura no lo convirtió en un hombre lobo, sino en un Cánima. Fue utilizado por otro joven que quería vengarse de un viejo rencor. Scott y sus amigos investigaron y descubrieron varias verdades, incluido el bestiario de la familia Argent, donde descubrieron que el mundo era mucho más grande y loco de lo que parecía. Lograron descubrir la identidad del maestro y frustrarlo, deteniéndolo finalmente. Pero el expatriarca de los Argent, Gerard, había manipulado a todos, a Scott, a sus amigos, a la familia Argent e incluso a Cánima y su maestro, como piezas de ajedrez en su juego. Dejó que Scott y sus amigos hicieran el trabajo por él, haciéndoles creer que estaban del mismo lado, aliados, y que Cánima y su amo eran sus enemigos mutuos. Y cuando finalmente lograron detenerlos, Gerard intervino discretamente, matando al maestro y convirtiéndose él mismo en el nuevo maestro de Cánima. Pero Gerard Argent no era un adolescente ignorante que desperdiciaba este poder en un pequeño rencor. Gerard obviamente conocía a los Cánimas y la maldición secreta que los sigue. A pesar del riesgo, Gerard Argent iba a jugar este peligroso juego y hacer lo que siempre hacía, salir victorioso. Gerard era un cazador que había llegado a los 67 años, uno de los mejores cazadores de su tiempo, experto en manipulación y astucia, sabiendo siempre jugar con sus enemigos. Iba a utilizar el Cánima en todo su potencial antes de descartarlo como la mera herramienta que era. Inició su verdadero plan, empezando por su hijo, el actual patriarca de la familia Argenta, que vivía el momento más difícil de su vida. Una tragedia había golpeado a la familia Argent, una tragedia para todos los miembros de la familia, excepto Gerard, que vio una oportunidad sin precedentes y la aprovechó. Victoria Argent era una mujer dura, una cazadora que haría cualquier cosa para proteger a su familia. Había una cosa que no podía aceptar: el romance de su hija con Scott Call, un hombre lobo. Su marido, Chris, también se opuso profundamente. Había atrapado a los dos juntos y estaba listo para destrozar a Scott con sus propias manos, pero se conformó con amenazarlo y prometer no perdonarlo la próxima vez. Pero el amor, especialmente el adolescente y el terco, es apasionado. Continuaron viéndose en secreto, discretamente y ocultos a todos, viviendo su romance. Chris estaba ocupado cazando al Cánima y no tuvo tiempo de ver cómo estaba su hija, pero este no era el caso de su madre, quien, siendo observadora, sospechaba algo. Comenzó a investigar, a espiar a su hija y poco a poco descubrió su amor secreto, lo que la llenó de una fría ira. Tendió una trampa en un lugar apartado y atrajo a Scott allí. A pesar de su inmensa ira, Victoria tenía un gran control sobre sus emociones y seguía al pie de la letra el código del cazador. No iba a matar a Scott, especialmente porque si Allison alguna vez se enteraba, nunca la perdonaría y podría perder a su hija para siempre. Pero ella podría darle a Scott una experiencia inolvidable, hacerle sufrir hasta el punto de sufrir agonía, torturarlo, después de todo, sanaría. Sabía exactamente qué nervios eran sensibles y qué heridas eran las más insoportables.
Quería que el miedo que le inculcaría esa noche lo persiguiera para siempre, un recordatorio constante de lo que haría si alguna vez se acercaba a su hija nuevamente. Pero Scott, terco, inocente y perdidamente enamorado, no daría marcha atrás. No importa lo que ella le hiciera esa noche, él continuaría amando a Allison con todo su corazón. Derek apareció y acudió en ayuda de Scott. Así como Victoria no quería matar a Scott, Derek ciertamente no quería matar a Victoria ni herirla gravemente, lo que le granjearía el odio de toda la familia Argent. Simplemente la noqueó por detrás y ayudó a liberar a Scott de las cadenas que lo ataban, pero no contaba con la voluntad de hierro de la madre. Ella se levantó y atacó a Derek por detrás mientras él liberaba a Scott. En el caos, Derek mordió a Victoria antes de huir con Scott. Scott no pensó mucho en el incidente y decidió evitar a la madre y ser más cuidadoso y discreto al ver a Allison. El joven había olvidado un detalle simple. Derek era una alza. Victoria regresó a casa, vio a su hija en un rincón, a su hijo, a quien había criado y visto crecer, cada día un recuerdo inolvidable. Fue a ver a su marido y le mostró el mordisco. Su rostro mostraba una emoción poco común que Chris no había experimentado en mucho tiempo y él hizo la pregunta fundamental. ¿Alfa? Y su esposa asintió. Los ojos de Chris temblaron y se llenaron de lágrimas, la sangre fluía de sus manos mientras apretaba los puños con tanta fuerza que apretó los dientes, reteniendo el grito que quería escapar. Los cazadores tenían otra regla, una regla despiadada. Si un cazador recibía el mordisco que podía convertirlos, tenía que terminar con su vida antes de la próxima luna llena. Ese era el código. Y como las desgracias nunca llegan solas, no faltaban 20 días para la siguiente luna llena, ni 15 ni 10, sino que faltaba en un día. Tuvo 24 horas antes de tener que acabar con su vida. Esa fue la única vez que tuvo. A la mañana siguiente intentó hablar con su hija. La adolescente era fría con sus padres, resentida con ellos por interponerse en su camino y Scott, con quien ya no podía tener citas normales, obligada a encontrarse en secreto, en lugares escondidos. La joven estaba enojada con sus padres, y cuando vio a su madre luchando por encontrar las palabras adecuadas, buscando qué decir, pero solo logrando mirarla y darle una sonrisa que era solo una fachada, no lo hizo. Intenta profundizar más. Victoria no se atrevía a hacerlo, ¿cómo podría decirle a su hija que tendría que quitarse la vida esa noche? Sabía que si hablaba, su hija haría todo lo posible para disuadirla, y Victoria sabía que no podría decirle que no a su hija llorando. Había seguido el código toda su vida y continuaría haciéndolo, así que no dijo nada. Preparó una carta para su hija y, cuando llegó la noche, cuando la luna salía en el cielo, Victoria estaba junto a su marido. Él estaba detrás de ella, sosteniendo con